Eh, Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es un placer que mi hermana acá. Es un placer poder estar hoy con ustedes para compartir Deuteronomio 11. En Deuteronomio 11 vamos a mirar que Dios nos muestra la bendición y la maldición. Es un capítulo largo, es un capítulo de 32 versículos, pero hay una ley de resumen en los versículos 26 al 32 en la cual nos ayuda mucho para entender el capítulo. Entonces, a Israel le estaba mostrando Dios la bendición y la maldición, y primero le mostró lo que Dios hacía a los que no le amaban, que es la maldición. Y empezamos leyendo la porción de Deuteronomio 11, del 1 al 7, y allí leemos: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vosotros, con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Faraón, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Entonces, en esta primera porción, Dios le da a Israel unas evidencias de lo que Dios hace con los que no le aman, pero a nosotros también nos muestra algo, y es que empieza diciendo: amarás pues a Jehová tu Dios. Y nosotros, cuando leemos allí, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, nos acordamos de inmediato de Juan 14, 21 al 24, y de Juan 15, 9 al 10. Básicamente el Señor allí en Juan 14, 21 dice: el que me ama, mis mandamientos guarda, o mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, una evidencia del amor a Dios es tener su palabra en alta estima, que eso es lo que significa guardar, cuidarla de que no se vaya a perder, de que no se vaya a dañar. Nosotros tenemos que entender que su palabra es un tesoro precioso para nosotros todos los días. Y tenemos que saber que somos testigos de lo que Dios hace a quienes no le aman. Él nos recuerda, al igual que a Israel, lo que Él le hizo a Egipto, lo que le hizo a Faraón, rey de Egipto, a toda la tierra de Egipto, a todo el ejército de Egipto, como al caballo y al jinete lo, los dejó en el mar y los ahogó. Y nos recuerda también todo lo que Él le hizo a Israel en el desierto, lo que hizo con Datán y Abirán cuando ellos se rebelaron, como la tierra abrió su boca, los tragó con sus familias, con sus tiendas, con todo su ganado, en medio de todo Israel. Y Dios nos enfatiza que nosotros somos testigos de lo que Él hizo con ellos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 22, el apóstol Pablo nos dice eso. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 22, dice la escritura:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, Dios nos deja a nosotros en el Nuevo Testamento varias evidencias, pero esta es muy importante porque el apóstol Pablo está relacionando lo que le pasó a Israel en el desierto con la iglesia, para que la iglesia no pase por lo mismo, para que la iglesia no sufra las consecuencias que sufre quien no ama a Dios. Entonces, al mostrarnos la bendición y la maldición, Dios nos da evidencias de que Él a los que no aman hace algo con ellos que no es muy agradable, como lo que hizo con el pueblo de Israel en el desierto y lo que ya había hablado, lo que ya había hecho con Egipto, cuando sacó al pueblo en el libro del Éxodo. Los que se rebelaron en el desierto recibieron el castigo de Dios porque mostraron que no le amaban. Entonces, la iglesia también tiene que entender que cuando la iglesia se desvía, cuando la iglesia se sale del camino y considera que la palabra no es tan importante, que hay otras cosas que son más importantes para la vida, Dios empieza también a apretar de tal manera que empieza a sufrir las consecuencias de no obedecer a Dios, porque es una evidencia de que no le ama. Si nosotros entendemos que su palabra es básica para nosotros, es fundamental, es primordial, es debe ser nuestro deleite, entonces evidenciamos que amamos a Dios porque queremos guardar su palabra, queremos mantenerla, queremos que esa palabra sea para nosotros el alimento diario. Y Dios va haciendo una obra en nosotros porque amamos su palabra, porque eso es una evidencia de que le amamos a Él. Nos muestra que si como Israel en el desierto, la mayoría, porque Pablo aquí dice en primera los Corintios 10:5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría del pueblo quedó postrado en el desierto. A esa tierra entraron solamente, de los que salieron, entraron solamente Caleb y Josué, pero entraron los hijos de los otros. Por eso, más adelante el Señor dice que nosotros debemos saber hablarles las palabras a los hijos. Les dice a ellos que ellos deben hablar esas palabras a los hijos, porque ellos son los que iban a entrar. Y aquí en esta porción, Él les dice que comprendan que no está hablando con los hijos, que no lo conocen, sino con ellos que los conocen. Dios nos está hablando a nosotros, que conocemos lo que Él hizo allá con los que no le amaron, con Egipto, con Faraón, con el ejército, con toda la tierra de Egipto, como al final todos quedan ahogados en el Mar Rojo. Lo que hizo con Israel, con los que se rebelaron, la rebelión de Datán, la rebelión de Abiram, toda esa gente que se la tragó la tierra, para que nosotros entendamos que si nosotros pretendemos amar a Dios sin querer obedecerle, sin desear su palabra, estamos equivocados. Nos advierte, nos da unas evidencias de lo que Él hace a los que no le aman. Pero también Dios nos da unas evidencias de lo que Él hace a quienes le aman. Y esa parte está en el versículo 8 al 15 de Deuteronomio 11. Y lo voy a leer. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que sean prolongados los días sobre la tierra
para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo haré la lluvia de vuestra tierra y a su tiempo la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. O sea, son las evidencias de lo que Dios hace a quienes le aman. Pero el versículo 8 dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomar. Y el versículo 13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, ahí vuelve la reiteración de que amar a Dios implica obedecer, de que amar a Dios implica cuidar su palabra, cuidar lo que Él dice. Entonces, al igual como Israel les dice que serán fortalecidos, y esa palabra fortalecidos es que van a recibir una fuerza que les va a permitir seguir adelante en el propósito que tienen de llegar a esa tierra de Canaán. Esa misma palabra es la que aparece en Josué 1:6, cuando dice, esfuérzate y sé valiente. La, el mantener nuestro corazón puesto en la palabra de Dios da una fortaleza para seguir adelante con los propósitos de Dios. Nosotros no tenemos que ir a buscar a Canaán. A nosotros no se nos prometió la tierra de Canaán, se le prometió a Israel y fue con un juramento que está en el versículo 9, de la cual juró Jehová a vuestros padres. Un juramento que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero a nosotros se nos prometió una tierra nueva que está en Isaías 65, del 17 al 24, segunda de Pedro 3:13, y es una tierra nueva donde mora la justicia, donde no hay maldad. Entonces, esa tierra no fue prometida con un juramento, esa tierra fue prometida por gracia, esa tierra fue prometida por el Señor Jesucristo, quien dijo que había venido para que nosotros tuviésemos vida abundante. ¿Qué era lo que había en Canaán? En esa tierra de Canaán, que el Señor le dice que no es como la tierra de Egipto, versículo 11. La tierra de la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que desde el que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Es una tierra de bendición, es una tierra de abundancia. Y a nosotros el Señor nos prometió una vida abundante. En Juan 10:10, Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. La vida abundante que el Señor promete tendrá su clima cuando lleguemos a la eternidad con Él, a esa tierra donde mora la justicia, esa tierra que es una tierra nueva en la cual la iglesia gobernará con el Señor, donde no habrá pecado, donde todo será bendición, porque es que nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Entonces, en esa tierra en la cual todo es bendición, primera de Pedro 3:9 dice,
no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Y esa bendición llega a su clímax en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Allá se nos muestra cómo será esa bendición, esa gran bendición que la iglesia tendrá en esa nueva tierra. Apocalipsis 22, del 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es una bendición eterna que viene precisamente por la gracia del Señor, pero esa gracia es la que nos lleva a nosotros a amar su palabra. La gracia no significa simplemente el favor de Dios. La gracia significa la acción de Dios en el corazón del hombre, y esa acción se refleja en la vida. Nosotros vamos a estar en esa tierra, no en la tierra de Canaán, que era una tierra aquí en la tierra, en esta tierra, en este globo terráqueo, una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde había de todo, las frutas, ganado, valles, frutales, ver todo tipo de alimento, y era una tierra buena para la vida. Pero nosotros vamos a una tierra aún mejor, la nueva tierra, donde no habrá pecado. Y allí en esa tierra, nosotros estaremos en la presencia favorable de Dios. Allí estaremos siempre en la presencia favorable de Dios. Apocalipsis 21, del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En esa tierra, en la presencia favorable de Dios, estaremos. Y esa es una bendición, es el clima de la bendición, pero es una evidencia de que amamos al Señor. El Señor nos da como evidencia de que le amamos el permanecer, el ser fortalecidos para seguir adelante, y ese permanecer en los propósitos de Dios significa que Él nos hace permanecer, Él nos da la fuerza para permanecer, para que lleguemos a la meta. Y nosotros no lo logramos por cumplir la ley. No, lo logramos porque Cristo la cumplió y nosotros confiamos plenamente en la obra de Cristo, en Él y en su obra salvadora, en su gracia que no solamente es salvadora, sino santificadora, que llegará un momento que nos llevará a la perfección cuando nuestro cuerpo sea redimido y entraremos a la gloria. Entonces es una gracia salvadora, santificadora, perfeccionadora y glorificadora que viene solo por creer plenamente, por confiar plenamente en la obra de Jesucristo. Definitivamente no pudimos cumplir esa condición del versículo 13 de Deuteronomio 11. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, andando, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si eso lo cumpliésemos, nosotros estaríamos cumpliendo la justicia de la ley y estaríamos ganándonos la bendición por nosotros mismos. Eso lo cumplió Cristo. Yo oía una predicación del pastor misionero
Bautista Paul Watcher, que tiene una sociedad misionera llamada Heart Cry, Corazón que Llora, y él decía que amar a Dios con todo el corazón, ningún ser humano lo hace ni siquiera un segundo en la vida, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, pero que eso que ningún ser humano ha sido capaz de hacer por un segundo en toda su vida, Cristo lo hizo todos los momentos, todos los segundos, toda su vida que estuvo sobre la tierra. Y entonces nosotros, por esa condición de Cristo, nosotros tenemos esa bendición. Y la prosperidad de Dios estará con su iglesia. Apocalipsis 21:23 dice, Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La bendición de Dios, la prosperidad de Dios siempre estará en su iglesia. Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Siempre estaremos en esa prosperidad de Dios. Entonces tenemos hasta ahora dos aspectos. Dios nos muestra la bendición y la maldición. Primero, nos da evidencias de lo que Él hace a quienes no le aman, Deuteronomio 11, del 1 al 7. Segundo, nos da evidencias de lo que hace a quienes le aman, Deuteronomio 11, del 8 al 15. Y tercero, nos hace responsables de nuestras decisiones ante su ley. Miremos Deuteronomio 11, 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y se cierren los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ahí hay una advertencia sobre el peligro que tiene apartarse de Dios para seguir otros dioses o para seguir ídolos. Israel fue advertido de que se podría infatuar, se podía crecer en su corazón, se podía sentir mucho por lo que Dios estaba dándole y se podía ir y apartar hacia los ídolos. Y Dios le advierte que si eso hace, su furor se encenderá sobre ellos. Y eso le va a traer unas consecuencias que incluso va a detener la lluvia sobre esos campos, sobre la hierba. Entonces, una sociedad pastoril y agrícola necesita la lluvia. Necesitaba de la lluvia para que hubiera fruto, para que hubiera pastos para el ganado. Si Dios detenía la lluvia, los frutos se iban a mermar, los pastos también, iba a haber escasez e incluso podría perecer. De hecho, sería el clima cuando Israel siguiera y siguiera en ese camino de alejarse de Dios, Dios lo iba a destruir. Y es lo mismo que puede pasar a la iglesia, si no es iglesia. Hablo de congregaciones, porque sabemos que los que son llamados del Señor, las ovejas del Señor, oímos su voz y le seguimos. Pero en las congregaciones hay personas que se dicen hermanos que no son hermanos, que no han sido redimidos, no han sido rescatados, no han nacido de nuevo. Y ellos pueden apartarse del camino de Dios para seguir dioses extraños, para seguir ideologías extrañas. Y por eso, entonces, viene también esa consecuencia del furor de Dios sobre ellos. El furor de Dios o la ira de Dios, que por Jesucristo es atenuada, pero hay unas consecuencias del pecado que Dios siempre va a tener sobre quienes se apartan de seguirlo, quienes no guardan su palabra, quienes no la cuidan, quienes están deseando seguir otro rumbo con otros pensamientos, ideologías mundanas, principios que no salen de la palabra de Dios y que van a llevar a consecuencias funestas a quienes tales lo hacen. El fin de esas consecuencias, el clima de ese destino será la condenación eterna, el perecer, la condenación que va a traer sobre sus vidas.
Dios nos invita entonces a poner su ley como primordial en nuestras vidas. Dios nos advierte sobre el peligro de la idolatría. Si nos apartamos para honrar dioses ajenos y servirlos, eso también está en el Evangelio. En el Evangelio según San Juan capítulo 3, uno lee, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículos 16 al 21, uno lee, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ahí está la consecuencia de quienes no aman a Dios, evidenciándolo en guardar su palabra, en cuidar su palabra dentro de las congregaciones. Puede haber personas así. Y Dios nos invita a poner su ley como primordial en nuestras vidas. Versículo 18. Por tanto, pondréis esta mi palabra en vuestros corazón y en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Ahí tenemos la parte del corazón y el alma que tiene tanto significado para algunos de nosotros, porque la palabra corazón es lo más interior del hombre, donde están los pensamientos íntimos del ser humano. Y nosotros entendemos por el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, siendo más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, penetra hasta esos pensamientos íntimos del ser humano, de los cuales, de los cuales nace lo que el ser humano hace. Por eso la palabra alma es nefesh, que es vitalidad, aliento, mente. Entonces, el corazón, si el corazón está dañado y lo está dañado por el pecado, de allá van a salir principios que van a afectar las decisiones que tome la iglesia, que tomemos nosotros como congregación o nosotros como creyentes. Van a ser afectados por lo que hay en nuestro interior. Entonces, Dios nos invita a que su palabra traspase hasta lo más profundo de nuestro interior y eso es doloroso. Eso es doloroso. Cuando el Señor hace la metáfora de que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos en Juan 15:1, dice, y el Padre es el labrador. Y el labrador lo que hace es podar, cortar, partir las ramitas secas, las hojitas que ya no tienen vida, cortarlas para que esa vid verdadera y esos pámpanos, que son las ramas, vayan siendo más frondosas y el fruto sea mejor. Pero ese trato de Dios duele, ese trato de Dios duele, es doloroso, pero forma el carácter de Dios en la iglesia. O sea, cuando nosotros entendemos que pararnos en su palabra implica una transformación, un quebranto de nuestras vidas, como lo dice el Señor en el Salmo, creo que es el Salmo 118. En el Salmo 118 dice, versículos 22 y 23, dice allí, Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa piedra que
es cabeza del ángulo, es el Señor Jesucristo y su mensaje. En Mateo 21:44 él corrobora esto y lo dice así: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera lo desmenuzará. Entonces, vamos a ser quebrantados cuando nos afirmamos en la palabra, vamos a ser quebrantados, obviamente, eso va a doler, pero esa es la manera en que esa palabra va a permear nuestras vidas verdaderamente. Y así entonces podremos enseñarla a nuestros hijos, como a Israel le dijo que las enseñaran a sus hijos. Así nosotros podemos enseñarla a nuestros hijos. Cuando estemos con ellos en la casa, cuando vamos con ellos afuera, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, vamos a llenar nuestra casa con la palabra. Por eso aquí está esa misma orden que está en Deuteronomio 6, de hablar la palabra a los hijos. Pero aquí está en el sentido de que los hijos no conocen a Dios y ellos necesitan, los padres, preparar a los hijos para cuando ellos entren, esos hijos conozcan lo que Dios ha hecho, la ley de Dios, la palabra de Dios, ellos la conozcan, porque ellos se van a enfrentar a pueblos que tienen otras costumbres muy diferentes que les pueden dañar su testimonio, que los pueden hacer apartar del camino y llevar a que el furor de Dios caiga sobre ellos. Entonces, Dios nos muestra entonces los beneficios de amarlo y seguirlo, así como le mostró a Israel. Él nos muestra que va a destruir a todos los enemigos, así como le dijo a Israel. Versículo 18, 19 fue que le enseñarás a los hijos. Versículo 22, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy, para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeré naciones grandes y más poderosas que vosotros. De igual manera, el Señor ha derrotado a nuestros enemigos. El Señor ha derrotado a nuestros enemigos. Nos dio la victoria sobre el mundo. Nos dio la victoria sobre los demonios que son más grandes y poderosos que nosotros. Nos dio la victoria sobre ellos. Romanos 8, 31 a 39, Colosenses 2, 15, Hebreos 2, 14 y 15. Nos dio la victoria sobre el mundo. Juan 16, 33 y primera de Juan 5, 4. Nos dio la victoria sobre la carne. Romanos 8, del 1 al 4 y del 10 al 17. Y nos da la certeza de que nadie nos podrá acabar, nadie podrá destruirnos si nosotros amamos a Dios. Romanos 8 del 31 al 39. Dios también nos muestra las dos opciones que le mostró a Israel cuando le mostró que la bendición la iban a proferir los levitas sobre el monte Gerizim, la maldición sobre el monte Ebal, y son montes que son muy similares en tamaño. Es más altico un poco el monte Ebal, porque las maldiciones eran más que las bendiciones. Había más maldiciones, la bendición era simplemente la prosperidad y entrar, pero las maldiciones se convertían en enfermedades, se convertían en problemas familiares, se convertían en falta de dinero, muchos tipos de maldiciones que hay en el libro de Deuteronomio. Pero a nosotros también nos muestra que tenemos dos opciones. Juan 3 del 16 al 18. La bendición si confiamos en Jesucristo y su obra salvífica, y la maldición si no confiamos en Jesucristo y su obra salvífica. Eso del monte Ebal y el monte Gerizim nos da a entender por el significado de la palabra Gerizim y la palabra Ebal. La palabra Gerizim significa cortado rocoso, o sea que cuando nosotros aceptamos la bendición de Dios, nuestro interior es cortado, esa palabra traspasa nuestro interior, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, causa dolor, pero va formando un carácter férreo de Dios en nosotros. Y el término Ebal significa ser calvo, estar desnudo. La maldición significa eso, quedar sin nada, quedar tirado en el camino, quedar aplastado por la palabra. Por eso es que
nos recuerda mucho lo del Salmo 118, 22 y 23. Y termina el Señor con una sentencia en el versículo 32 de Deuteronomio 11: cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy de delante de vosotros. Termina ese capítulo con lo mismo que había empezado. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos. Entonces, está metido en ese mismo contexto, en esa misma idea, que cuidar es cercar, es lo mismo que guardar. Ahí la misma palabra que aparece, ¿cómo cuidaréis? Es la misma que aparece, guardaréis. Es la palabra chamar. Y esa palabra es cercar alrededor para que no sufra daño, que es la misma palabra que traduce en Juan 14, 21 al 24, guardar. El que me ama, mi palabra guardará, que esa palabra es tereo en griego y esa palabra significa lo mismo: cercar, proteger para que no sufra daño. Entonces, hemos visto entonces que Deuteronomio 11 es un llamado a que miremos la bendición y la maldición. Dios nos muestra, nos hace responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones ante su palabra. Nos muestra la bendición, pero primero nos muestra lo que la maldición, o sea, lo que él hace a los que no le aman, que es la maldición. Después nos muestra la bendición, eso lo muestra lo que él hace a los que no le aman, de Deuteronomio 11, del 1 al 7. Después nos muestra la maldición, nos da evidencia de lo que él hace a los que le aman, versículos del 8 al 15. Y después nos hace responsable de nuestras decisiones ante su ley, versículos del 16 al 32. Entonces, ahí es donde ya hemos visto el capítulo 11 de Deuteronomio y espero que nos podamos quedar claros con él, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Dios les bendiga.